En esta mañana damos la bienvenida a nuestra iglesia en línea, a cada persona que se encuentra conectada de los diferentes países, ciudades o regiones. Muchas gracias por mantenerse conectados con MIM Church. Gracias por su fidelidad a esta casa. Gracias por cada ofrenda, cada siembra, cada diezmo, cada pacto de amor, porque gracias a eso este ministerio se ha mantenido y ha podido ser de bendición para otras personas. Amén. Bueno, yo quiero darle las gracias por estar aquí. Me presento para los que no me conocen, soy Nayeli Ríos. Muchas personas ya me conocen por mi alimentación, porque hago jugos, ¿verdad? Algunas personas, otras no. Saben que tengo un testimonio de sanidad. Yo tenía muchas enfermedades antes, gracias a que Dios me enseñó, me dio sabiduría. Pude cambiar mi alimentación, pero fue de estar aquí totalmente un giro acá. Si usted no me lo cree, se lo puedo asegurar que así fue. Fue totalmente un giro a mi vida. De verdad, tenía muy malos hábitos, trabajaba mucho y pues no tenía tiempo de alimentarme correctamente. Y un día Dios tocó mi corazón cuando lloré y le dije: Señor, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar? Y Dios poco a poco fue dándome sabiduría. Entonces yo le invito esta mañana que si usted necesita sabiduría en alguna área de su vida, se la pida a Dios. Él dice que Él da a todos abundantemente, sin restricciones, ¿verdad? Entonces, qué bueno es Dios. Él es bueno en todo tiempo. Él es grande en misericordia y es por eso que nosotros podemos estar aquí. Yo le invito hoy, esta mañana, que usted medite en la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que me ha traído aquí esta mañana? ¿Por qué estoy aquí? Me pude levantar, pude venir. Dios proveyó para mi gasolina. Él me dio las fuerzas. ¿Cómo? No sé si a usted le ha pasado que a veces se pregunta: ¿cómo pude hacer todo esto? ¿Cómo le hice? Es el Espíritu Santo a través de usted. Es Dios obrando. Son las fuerzas del Espíritu, la gracia del Espíritu que hace que nos levantemos. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito? Dios sí tiene un propósito. ¿Sabe? Dios nos ha cuidado mucho antes, desde que naciéramos. Dice su palabra que Él nos escogió y nos predestinó. Tenemos un destino en Dios. Dice que somos hechura suya. Él nos hizo. Fuimos creados para buenas obras, las cuales, ¿qué dice su palabra? Dios preparó de antemano, desde antes las preparó para que nosotros camináramos en ellas, para que anduviéramos en ellas. Él lo preparó todo, iglesia. Él tuvo misericordia de mí, aun cuando ni siquiera yo nacía, aun cuando usted estaba en el vientre de su madre. Dios dijo: tienes un propósito. Y Él nos va a dar la sabiduría, las fuerzas y la gracia que nosotros necesitamos para cumplirlo. Es muy importante que meditemos en lo que Dios está hablando en este tiempo, porque sabemos que no somos iguales, ¿verdad? Así como los dedos de la mano, ninguno es igual. No somos iguales, necesitamos de Dios, y Dios tiene diferentes propósitos para cada uno. Y Él nos va a ir enseñando y nos va a ir moldeando para que cumplamos su propósito. Amén. Bueno, y en esta mañana el mensaje para compartir se llama Viviendo en gratitud y adoración. Es un mensaje que yo le pedí a Dios sabiduría para poder hablar algo que
que verdaderamente la iglesia necesitara. Y sabe, cada día iba añadiendo lo que Dios me iba dando, lo que me iba enseñando. Estaba en la fila para recoger a mi hija en la escuela y de repente me venía algo: Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar? Y traía mi teléfono y lo anotaba. Aprovechaba que la fila a veces es como de 20 o 30 minutos. Me acabo el gas ahí, ¿verdad? Pero bueno. Y estaba anotando y cada día Dios me iba hablando algo acerca de la gratitud. Y yo quiero que así como Dios ha hecho algo en mí, Dios ha cambiado completamente mi manera de pensar. Yo quiero que lo haga con usted también esta mañana. Entonces, tener gratitud en nuestro corazón es importante, porque es a través de la gratitud que nuestras preocupaciones, angustias y aflicciones se convierten en oración y adoración a Dios. Nuestra gratitud cambia la atmósfera para que milagros sucedan. Nuestra gratitud cambia la atmósfera. Nuestras palabras obran milagros, porque es el mismo Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Usted cree que verdaderamente en su boca hay un milagro? Si usted lo cree, así es. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Vamos a ver lo que dice el Salmo 116, 12 en la traducción del lenguaje actual. ¿Cómo podré, mi Dios, pagarte todas tus bondades? Continuamos mostrándome agradecido. ¿Cómo podré pagarte todas tus bondades, Señor? Mostrándome agradecido y orando en tu nombre y cumpliéndote mis promesas en presencia de tu pueblo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo podré pagarte todo lo bueno que tú has sido conmigo? ¿Cómo podré? Dice el Salmo 116, mostrándome agradecido. Es importante que en este tiempo nosotros aprendamos a ser agradecidos. Agradecidos por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo busqué lo que produce la gratitud en el cerebro y se lo voy a leer. Por la vía neuronal, la gratitud estimula las vías cerebrales. Reduce la ansiedad, el miedo y la fobia. Nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. La gratitud puede disminuir los niveles de estrés, proporcionando un bienestar físico con lo que se relacionaría de manera positiva con la salud. Qué importante, dice que nuestro cerebro no es capaz de sentir angustia y gratitud al mismo tiempo. Qué importante, porque la gratitud reduce toda ansiedad que tú tengas, toda fobia, todo miedo. Inhale y exhale. La gratitud es importante, por eso Dios nos habla acerca de mostrarnos agradecidos, que nunca olvidemos su bondad, que nunca olvidemos todas las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. El vivir en gratitud a Dios y servirle me ha enseñado a tener gozo, y el gozo ha traído fuerzas a mi vida. Y esas fuerzas hacen que cada día quiera adorarlo y cantar de las buenas cosas que Él ha hecho, aún a pesar de las dificultades. Me he dado cuenta que eso es vivir en adoración, amando a Dios, agradeciendo por lo que Jesús ya hizo en la cruz,
sirviendo donde Él me llamó y siendo de influencia para que otras personas lo conozcan. Más que religión, más que reglas, más que las tradiciones, ayúdame, Señor, a vivir una vida de gratitud y adoración. Si no somos agradecidos, no podemos adorar a Dios. Qué importante esto, ¿verdad? La adoración a Dios viene de un corazón agradecido y rendido a Él. Si no somos agradecidos, no podemos adorarlo. Una ocasión yo estaba muy preocupada por unas cosas que estaban sucediendo en mi casa con mi esposo. Había tenido un accidente, le habían chocado su camioneta y estaba preocupada, angustiada. Y me dijo Dios, ¿sabes cuál es el remedio para eso? La gratitud. Me dijo, medita en todo lo que yo he hecho a través de este tiempo. No solo en lo que estás viendo hoy, no solo en lo que estás viendo en este momento en tu casa. Puede haber caos, puede haber problemas, situaciones, pero medita, recuerda todo lo que yo he hecho. Y dije, wow, sí, Señor, tú tienes un plan. Tú ya sabes, Señor, tú conoces todo. Pero me acordé de lo bueno que Dios había sido. Incluso cuando hicimos las banquetas de mi casa, recuerdo que le dije a mi esposo, ¿le puedo escribir algo ahí? Dijo, sí. Y escribí, Dios es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Dije, para que nunca olvide que cuando tenga un problema o una situación venga, porque sé que van a venir, voy a ir ahí a leer, Dios es bueno. Siempre. Y ahí está. Y me ha pasado que mi hermana me manda un mensaje y me dice, estoy preocupada por esto. Y le tomo una foto y le digo, mira, Dios es bueno. Necesitamos hacerlo constantemente, recordar que Dios es bueno. Necesitamos vivir una vida de gratitud a Él. Porque sabe, cuando se nos olvida la bondad de Dios, nos enfocamos en el problema. Y el problema nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la alabanza, nos roba la adoración, nos roba todo. Porque estamos viviendo más por los problemas que por las promesas de Dios. Estamos viviendo más por lo que vemos. Y la palabra dice que todo lo que está en este mundo, todo lo que vemos, las cosas, lo que hay afuera, dice que es pasajero. Dice que el mundo va a pasar. Pero la palabra de Dios no va a pasar. Es por eso que necesitamos poner todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas en aprender a ser agradecidos y recordar todas las cosas que Dios ha hecho. Amén. Necesitamos la gratitud para poder servir a Dios. La gratitud nos hace recordar todo lo bueno que Dios ha hecho y es por esa gratitud que le servimos. Vivir una vida de servicio y sacrificio es vivir en adoración. Eso es adorar a Dios. Estamos constantemente adorándole. A veces no nos damos cuenta, pero es así. Eso es vivir una vida de adoración. Vivir en gratitud, adorándole en todo tiempo donde estés, donde Dios te lleve. Porque la gente sí se da cuenta, la gente ve una diferencia en ti y sí se dan cuenta. Ven el gozo, ven la paz y dicen, wow. Me ha pasado que mi suegra va a mi casa y me dice, ¿qué paz se siente? Qué hermoso, ¿verdad? Pero tenemos que creer, tenemos que vivir en gratitud y adoración. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado que el ser humano le adore. La adoración transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos.
y nosotros necesitamos ser transformados cada día. Romanos 12:2, traducción lenguaje actual. Vamos a leer. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Ya no, dice Dios, ya no vivas así como vivías antes. Al contrario, cambien su manera de ser, de actuar y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Dios sí demanda algo de nosotros. Dios sí quiere que vivamos como a Él le agrada para bendecirnos. Pero primero, ¿qué nos dice al principio del versículo? No vivan como vive el mundo. Ya no. Ya no. Cambien su manera de ser y de pensar. Pero para eso el Espíritu Santo está con nosotros. Él nos va a ayudar. Amén. Es a través de la adoración que somos más sensibles a la presencia de Dios y somos llevados a nuevos niveles de gloria. La adoración también trae liberación a nuestra vida. Al ser agradecidos, la adoración fluye de nuestro corazón y adorar a Dios constantemente nos hace vivir en libertad. Dios desea que vivamos en libertad. Es su anhelo que vivamos en libertad. Juan 8:36 al 38, traducción lenguaje actual, dice así. Jesús les respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia, si él así lo quiere. Puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Serán libres de verdad. Diga, libre de verdad. Quiero ser libre de verdad. Necesito ser libre de verdad en este tiempo. Necesito, es una necesidad que sea libre en Dios. Para que el mundo para que no me amolde al mundo, ni a lo que el mundo dice, ni al miedo, para que no me amolde a la angustia, al enojo, a la ira. Necesito escuchar lo que Dios me está diciendo. Necesito vivir en libertad. Es una urgencia vivir en libertad. Amén. Dios desea que seamos libres, pero que también mantengamos esa libertad. Amén. Juan 4:24, traducción lenguaje actual. Vamos a leerlo. ¿Está recibiendo? ¿Sí? Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Él nos enseña cómo vivir. Él nos enseña todas las cosas. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados ¿por quién? ¿Por quién tenemos que ser guiados? Entonces quiere decir que si hay otro tipo de adoración, ¿verdad? Que no es guiada por el Espíritu. Qué fuerte, ¿verdad? ¿A quién estamos adorando? ¿Qué estamos adorando en este tiempo? ¿Qué está captando toda nuestra atención y no nos deja ver a Dios? ¿Qué es lo que está entronado en nuestro corazón? ¿A quién estamos adorando? ¿Nuestro esposo? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestro trabajo? Todo es bueno. Dios nos ama. Pero dice, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por su Espíritu.
Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado. Es este tiempo. Es este tiempo donde nosotros tenemos que derribar toda adoración falsa, todo altar. Yo hace varios días estaba orando y le decía, Señor, quita toda adoración falsa de mi vida, todo altar que me haya construido por error, toda cisterna que haya cavado con mis propias fuerzas. Eso no va a dar fruto en mi vida. Señor, quita todo lo que me estorba. Perdóname, porque a veces he hecho cosas sin darme cuenta, inconscientemente. Perdóname, Señor. Quita todo muro de contención, todo lo que no deja verte y adorarte como se debe. Dios busca adoradores de verdad. Pero para poder adorarlo tiene que haber una gratitud muy especial. Yo leía en la palabra hace varios días que hablaba de Caleb, creo que era de Caleb, y decía que Caleb tenía un espíritu diferente. Yo decía, Señor, ¿qué es un espíritu diferente? ¿Qué es? Es un espíritu rendido a Dios, un espíritu dispuesto, no importa las dificultades que puedas tener. Vamos a tener oposición cuando somos hijos de Dios. Sí va a haber oposición. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? Necesitamos ser guiados por el Espíritu. ¿Cuántas veces nos levantamos y nos vamos y hacemos y al último se nos olvidó? Espíritu Santo, el Señor me ha pasado que estoy en la tienda y que estoy comprando mandado y me dice, aquí estoy, que no se te olvide. Hasta cuando voy a comprar el mandado, antes de bajarme oro, Señor, que solo compre lo necesario, porque a veces voy con hambre y me quiero traer todo. Dice mi esposo, ¿y lo que te di? Pero si te di, es que me lo acabé. ¿Sí le pasa? Es un ejemplo, ¿verdad? Es nuestra vida cotidiana, pero Dios es bueno. Y a veces le digo, Señor, guíame en lo que quieres que haga. Señor, ¿cómo hago esto? ¿Cómo administro mis finanzas de una mejor manera para ayudar a mi esposo? Porque él trabaja y yo solamente hago lo de mis jugos y a veces, ¿verdad? Pues estoy queriendo ayudarlo con algo, con el don que Dios me dio. Entonces necesitamos, iglesia, ser guiados por Dios. Nos urge. Y sabe, no es religiosidad. Nosotros tenemos que decirle a Dios, guíame en todo, necesito tu ayuda, porque si no, no puedo sola, o no puedo solo. Qué importante, ¿verdad? De ser guiados por el Espíritu. Cuando nosotros adoramos a Dios, Él desea que lo hagamos en espíritu y en verdad, para que nuestro fruto sea correcto, para que no sea un fruto de cansancio. Porque decimos, estamos adorando, estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Qué me pasa? Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Se te olvida que Dios está ahí y que Él ya dijo que te dio la gracia para que tú hagas todo lo que tienes que hacer. Ya te la dio, recíbela. Recibe la gracia. Amén. ¿Cómo podemos vivir verdaderamente una vida de adoración? Salmo 143, 8, en palabra de Dios para todos. Muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. ¿Cómo es que podemos vivir una vida de adoración? Pongo mi vida en tus manos, Señor. ¿Qué es lo que debo hacer?
¿Por qué las cosas no me salen como quiero? ¿Por qué este negocio no se dio? ¿Por qué mi esposo nunca cambió? ¿Por qué no puedo ser libre en esta área? ¿Por qué me estoy cansando tanto? Porque se nos olvida poner nuestra vida en sus manos. Se nos olvida. Muéstrame lo que debo hacer. ¿Cómo es que podemos vivir una vida de adoración? Rindiéndonos a Dios. A mí se me hacía tan difícil porque recuerdo que era una persona que constantemente hacía todas las cosas y contaba con los dedos de la mano, esto me va a salir así, aquí me va a sobrar tanto, esto va a ser así. Pero Dios nos dice algo diferente en su palabra. Nosotros tenemos que rendirnos y pedirle, muéstrame en esta área, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? Porque no me he rendido, no he dejado que Él me muestre lo que tengo que hacer. No lo he dejado. Qué fuerte, ¿verdad? Y hago y me canso. Hay que tener un tiempo para decirle a Dios, Señor, me rindo, pongo mi vida en tus manos. Mi familia es tuya, mis hijos son tuyos. El dinero no es mío, tú me lo diste para administrarlo. Tú me diste a mi esposo, bueno, yo lo escogí. Pero pongo mi vida en tus manos. Es muy fuerte de verdad hacer las cosas y cansarnos y no tener el fruto correcto que Dios quiere. Vivir una vida de adoración a Dios requiere rendir nuestro intelecto humano, despojarnos de nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo obre. Diga, el Espíritu Santo, te dejo que obres en mi vida. Señor, ya no me quiero cansar más. Ya no quiero más pérdidas. Señor, ya no quiero andar haciendo todo solo. Muéstrame lo que debo hacer. Enséñame cómo vivir. Amén. Salmo 26:2 en Biblia de las Américas dice: examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Examíname. Escudriña mi corazón. ¿Cómo es el corazón de un adorador? Salmo 40 del 1 al 3 en la versión Reina Valera. ¿Cómo es el corazón de un adorador? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces se ha encontrado en el pozo de la desesperación? ¿Cuántas veces le ha pasado? Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿De dónde sacó Dios a David en este salmo? Si usted lo lee, ¿de dónde lo sacó? ¿Cómo estaba David? ¿Cómo estaba la vida de David? Si podemos regresar el versículo al principio, por favor. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cómo es el corazón de un adorador? ¿Cómo tiene que ser? No estamos hablando de solo adorarle con instrumentos. Estamos hablando de una adoración, de una vida de adoración. ¿Cómo es el corazón de un adorador? Paciente. Dice, y se inclinó y oyó mi clamor y me sacó de mis angustias, de mis problemas, de todo lo que yo pensaba que era y no era. Me sacó. Y dice que después que lo sacó, puso un cántico nuevo. Qué hermoso, ¿verdad?
dice, verán esto muchos y temerán y confiarán. ¿De dónde sacó Dios a David, iglesia? De la desesperación, del temor, del miedo, del orgullo, de la soberbia. ¿De dónde lo sacó? ¿Alguna vez te has encontrado en la misma situación? Debemos aprender a desarrollar confianza en Dios. Debemos aprender a confiar en Él. ¿Y cómo le vamos a adorar? Teniendo un corazón agradecido por de donde Él nos sacó, por todo lo que Él hizo. Amén. Salmos 32, del 6 al 7, en traducción lenguaje actual, dice: por eso los que te amamos, oramos a ti en momentos de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. No nos podrán alcanzar, iglesia. Sí van a venir los problemas, pero dice que cuando vengan, no nos vamos a mover por los problemas, sino por las promesas de Dios, escritas en su palabra. Dice, tú eres mi refugio, tú me libras del peligro, por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. ¿Qué fue lo que hizo David? Cantar, adorar y festejar que Dios lo había librado. ¿De dónde? ¿De dónde te libró Dios? ¿De que en un momento no tenías finanzas y ahora tienes? ¿De que en un momento no tenías provisión en tu casa y Dios fue bueno? ¿De que en un momento estabas perdido y Dios te sacó? Dios me sacó a mí. Me sacó de la adicción a la comida. Me sacó porque me sacó. Lo hizo, iglesia. Pero yo creí que Él podía hacerlo. Yo creí que Dios podía sacarme de la adicción a la comida. Creí que podía quitarme la ira, el enojo, las emociones de estás viviendo una situación y reaccionas. Y después dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué lo hice? Señor, ¿por qué dije eso? No quería decirlo. Porque no tenemos control de nuestras emociones. Pero Dios es bueno. Y Él dice que te va a sacar del pozo de la desesperación. Te va a sacar. Sí te va a sacar, porque si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Si me sacó a mí de la angustia, del temor, del miedo. A mí me habían enseñado a ser una persona miedosa, muy miedosa. Mis abuelitos, ¿verdad? Porque eso fue lo que les enseñaron a ellos. Pero Dios vino y me restauró, como le decía en un principio, de aquí hasta acá. Hizo algo nuevo en mí. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo nuevo? Dios lo va a hacer si usted lo cree. Amén. Salmo 103, del 1 al 2, en la Nueva Traducción Viviente. Pues tú eres mi que todo lo que soy alabe al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su nombre. Y el 2 dice, que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. ¿Cuál es la clave para vivir una vida de adoración y gratitud? ¿Cuál será? No olvidarnos de las cosas buenas que Dios hace por nosotros. Meditar en su bondad, meditar en lo que Él ha hecho, meditar en su amor, meditar en su perdón, meditar, iglesia. Nosotros nunca debemos olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho. No lo olvide. Yo le invito en esta mañana a que viva una vida de gratitud y adoración para que pueda ser libre, para que pueda caminar en libertad en su vida diaria. Dios desea que camine en libertad. Dios desea que dé con gozo, que no dé con temor. Dios desea que vaya y le hable a alguien más, que no vaya con miedo.
pero necesitamos aprender a vivir en libertad. Amén. Dios me dio un principio de vida para esta mañana y dice así: para el mundo es ilógico ser agradecidos y adorar a Dios en medio de los problemas. Pero Dios dice en su palabra que adorarlo trae liberación a nuestra vida y necesitamos vivir en libertad. Para el mundo no es normal ser agradecidos y adorar a Dios. No es normal. ¿Ok? Porque el mundo no nos va a enseñar. Pero Dios dice en su palabra que adorarlo trae liberación a nuestra vida. Y sí necesitamos vivir en esa libertad. Amén. ¿Usted quiere vivir en libertad? Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios que nos muestra el camino, que nos enseña cómo vivir. Yo quiero que Dios me enseñe. ¿Sabe? Cuando yo llegué a este ministerio, yo no sabía muchas cosas. Y cada vez me doy cuenta, cada vez más, que no sé nada, que Dios me tiene que enseñar. Y cuando mi esposo me pregunta y me pide un consejo, le digo, vamos a orar. Dice, sí. Qué hermoso es decirle a Dios, muéstrame cómo vivir. Necesito que tú me enseñes. Amén. Iglesia, vamos a cerrar nuestros ojos, a darle gracias a Dios por este mensaje que el Espíritu Santo ha traído esta mañana. Yo le invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos en esta mañana. Iglesia, deje que Dios haga algo en su vida como lo hizo conmigo. Yo tuve que aprender, yo no sabía. ¿Sabe? Ignoraba tantas cosas de mi vida. Ignoraba cómo ser una buena esposa, no sabía. Ignoraba cómo ser una buena madre, no sabía. ¿Sabe? Porque no me habían enseñado. No sabía cómo caminar en la voluntad de Dios, no sabía. Porque mis padres no me enseñaron, porque ellos tampoco sabían. Pero Dios tuvo misericordia y dijo, ahí en ese ministerio, ahí me llevó. Recuerdo que desde la primera vez que llegué, todavía no entraba a la iglesia y empecé a llorar. Dije, ¿por qué estoy llorando? Y lloré y lloré y lloré. ¿Sabe? Era tanta mi necesidad de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Dejar que el orgullo caiga al piso. Necesitamos vivir en gratitud y adoración para que el mundo no venga y nos diga cómo vivir, iglesia. Qué importante lo que decía, que el cerebro no es capaz de sentir gratitud y angustia al mismo tiempo. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Señor, solo somos administradores de lo mucho que nos has confiado, que nos has dado. Mi Dios, en esta mañana te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos rescataste de donde estábamos, Señor, y nos enseñaste cómo vivir, porque no sabíamos cómo vivir, Señor. Danos la gracia que necesitamos para vivir una vida de gratitud y adoración a ti. Que cada día podamos adorarte con todo nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, de los problemas, porque tú vas a traer libertad a nuestra vida. Tú vas a traer libertad. Dice tu palabra que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Recibe esa vida en esta mañana. Levanta tu manita y di, recibo la vida en abundancia que Dios prometió en su palabra. Amén. Amén y amén. Les damos las gracias en esta mañana por acompañarnos, por estar aquí. Despedimos esta transmisión a cada persona que se pudo conectar. Muchas gracias. Gracias por disponer su tiempo, por estar presencial también con nosotros. Muchas gracias. Los bendecimos
Y desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, nos despedimos de esta transmisión. Que Dios les bendiga.